Bueno, vamos a dar inicio a la primer plenaria. Vamos a hablar acerca de la personalidad del Espíritu Santo. ¿Quién es? ¿Cómo se mueve? ¿Para qué sirve? Y todo en su totalidad. Vamos a tratar de abarcar 4 puntos de los que tenemos en nuestro manual. Aquellos que tienen manual, por favor, vamos a estarlo usando. Yo lo voy a usar de manera rápida. No me voy a tratar de detener mucho, solo quiero que estés, perdón la expresión, estés al tiro, te pongas las pilas y que vayamos rapidito, por favor. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ponte en pie, por favor. Vamos a empezar haciendo una pequeña oración. Vamos a darle gracias a Dios, gracias a nuestro amado Jesucristo y al Espíritu Santo que creemos está en medio nuestro en esta hermosa tarde ya. Amén. Bendito Dios y buen Padre que moras en el reino de los cielos. Delante de ti, Señor, nos presentamos como iglesia, Señor, como un solo cuerpo, bendito Padre, como uno solo, Señor. Dice tu palabra que cuando estaban unánimes, juntos y en armonía, descendió el Espíritu Santo. Y de igual manera nosotros queremos, bendito Padre, que hoy, Señor, nos visites, que tu presencia, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de nosotros. Fue tu promesa y nosotros lo creemos, bendito Dios. Hoy te damos gracias. Prepara nuestro corazón, prepara nuestra vida. Creemos, bendito Padre, que eres tú, Señor, manifestándote en este tiempo. Tu palabra dice que antes, Señor, de que tú vengas por segunda ocasión a esta tierra, derramarás de tu Espíritu sobre toda carne. Y esa es tu promesa. Y nosotros como iglesia esperamos, Señor, la manifestación de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Hoy te damos gracias. Queremos ser buena tierra, que donde caiga tu semilla de fruto y fruto en abundancia, conforme a tu palabra, Señor. Te damos gracias. Dirígenos en tu voluntad, Señor. Toma control también de mis labios, de mi vida, y que seas tú, Señor, tomando, Señor, mi vida para que me lleves por el camino que creo yo tú ya trazaste, Padre. Te doy gracias por tu amor, tu bendición y tu misericordia. Amén y amén. Y la iglesia dice amén. Bueno, vayamos ahí rápidamente al libro de Juan. No te sientes, por favor. Juan capítulo 14. Y vamos a darle lectura, por favor. Juan capítulo 14. Versículo 16. Dice la palabra de Dios así: y yo rogaré al Padre. Amén. Dice la palabra 14:16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta fue la promesa, y esto es lo que tú y yo como iglesia el día de hoy estamos clamando. ¿Cuántos vienen por eso? ¿Cuántos vienen para querer conocer al Espíritu de Dios? Amén. Bueno, toma tu lugar, por favor. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis se habla acerca de la personalidad del Espíritu Santo. ¿Cómo? Dice la palabra de Dios que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿verdad? Recordamos esa parte. Y al final, en el libro de Apocalipsis dice: y la iglesia y el Espíritu dice: ven. Entonces vemos que desde el principio hasta el final de las Escrituras se habla acerca del Espíritu Santo. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Y empezamos nosotros a tener una interrogante. ¿El Espíritu Santo es una persona, sí o no? ¿El Espíritu Santo es Dios o no es Dios? Y esa es la pregunta de lo que hoy venimos a aprender. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y quiero ir rápidamente en la primera página. Bueno, creo que la de ustedes es la número 4, creo yo. ¿La 2? ¿Es donde dice la personalidad del Espíritu Santo? ¿4?
Ah, ok. Bueno, yo la tengo como la número 2, pero la número 4 creía yo. Bueno, dice en la parte de abajo, la personalidad consiste en inteligencia, emociones y voluntad. Con la inteligencia sabemos, con las emociones sentimos y con la voluntad hacemos. Entonces, para tener personalidad nosotros tenemos inteligencia, tenemos también emociones y también tenemos voluntad. Y eso es lo que hace la personalidad en nosotros, tú y yo. Así como Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y ellos tres forman un mismo Dios. Así como tú eres cuerpo, alma y espíritu y formamos una misma persona. Así de igual manera. Bueno, dice aquí, ¿tiene inteligencia? Vamos a desarrollar entonces estos 3 puntos. Porque si la personalidad se basa en que si tiene inteligencia, vamos a ver si tiene inteligencia. ¿Tiene inteligencia el Espíritu Santo? La Biblia responde, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido. ¿Hay alguien que tiene inteligencia y conoce quién es Dios? Claro, el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que Él nos la revela a nosotros. Entonces, para mí es una necesidad. Yo quiero conocer a Dios. Si yo quiero conocer a alguien, me voy a dar a la tarea de poder dedicarle un poquito de tiempo. Hablemos un poquito acerca del noviazgo. Cuando yo me interesa en una persona, la veo por primera ocasión y después algo me atrae de esa persona, ya sea sus emociones, algo físico, quizás sus sentimientos, algo me tiene que atraer. Y a partir de que me atrajo algo, ahora empiezo a querer darme un tiempo para conocer a esa persona. Y tú y yo venimos a la iglesia para conocer a Dios. ¿Cuál es el manual para poder conocer a Dios? La palabra. Tú y yo la conocemos, pero a alguien necesito yo como ayuda. ¿Escuchabas tú un término que decían, es que tú la estás haciendo de Cupido? ¿Qué es el Cupido? A ver, ¿alguien tiene una idea de quién es un Cupido? El que lleva los recados. Algunos quedan con el recado, ¿verdad? Pero bueno, el Cupido es el que hace la tarea para poder llevar, como decía Fabián, el recado para ir conociendo a la otra persona. La otra persona le dice, ay, pues tú también dile que me gusta, ¿verdad? Ah, bueno, ¿sabes? El Espíritu Santo dice aquí la palabra que conoce a Dios y Él nos lo hace revelar a nosotros. Para yo conocer al Padre, necesito entonces a fuerza, no es que si quiero o no quiero, sino necesito, como una necesidad. Así como tú y yo tenemos la necesidad de cierta hora en la noche poder ir a descansar, como cuando a lo largo de las horas en el día necesitas tal vez tomarte un poquito de agua. Esa es una necesidad. No es que si quieres o no quieres, tienes que hacerlo. ¿Para qué? Para poder seguir viviendo. Pues como nosotros como iglesia y como hijos de Dios, no es que si quieres, necesitamos. Amén. Primer punto, es una necesidad para mí. Necesito al Espíritu Santo. Ahorita vamos a entender por qué. Entonces dice, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué dice Jeremías 33:3? A ver, un valiente. Amén. Quiero conocer las profundidades de Dios, tengo que clamarlo. ¿Para todo el mundo? No, dice el final de ese texto, cosas que el mundo no conoció, pero fueron reveladas para nosotros. No todo el mundo las va a conocer. Tú le puedes dar este libro a cualquier persona y para cualquier persona es un libro cualquiera. Es más, puede ser un libro aburrido. ¿Por qué? Porque no tiene dibujos animados, porque no cuenta grandes fábulas o tal vez grandes mentiras. No trae nada de eso, no trae un chiste negro ni colorado, no trae nada de eso.
Para mucha gente este libro es un libro aburrido. Es un libro que puede ser tal vez como un amuleto de buena suerte que lo ponen en el tablero del carro, donde dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Entonces la gente lo coloca ahí como un amuleto, como cuando colocan tal vez una pata de una cabra, cuando colocan un manojo de ajos en la puerta de una casa, o cuando colocas una herradura para que tu negocio te vaya bien, o todavía algo más loco, perdón. Pones una planta de sábila y le amarras unos trapitos rojos, o al niño le colocas un ojo de venado en el brazo, o una cosa roja aquí para que no le hagan mal de ojo. Sabes, para mucha gente eso puede ser este libro, pero la Biblia dice que si tú y yo queremos conocer a Dios, clamemos. ¿Y quién es el que intercede por nosotros? El Espíritu Santo. Entonces para mí es una necesidad. Quiero conocer al Padre, tengo que tener al Espíritu Santo en mi vida. Bueno, continúo. Vamos a brincarnos a la siguiente hoja. Dice, un animal no puede conocer las cosas del hombre porque no posee lo esencial, un espíritu humano. Así el hombre no regenerado no puede apreciar las cosas divinas por carecer del espíritu divino. Solo él puede iluminar la mente del creyente y darle inteligencia y apreciación de las realidades celestiales. Para la gente natural, la gente que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y no ha sido sellado por el Espíritu Santo, no puede entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir a nosotros. Volvemos a la Biblia. Tú lees este libro y este libro puede traer muchas palabras, pero muchas de ellas, muchos cuentos tal vez para muchos, para mucha gente, historias y tantas cosas que pueden traer. Pero a veces, y muy rara vez, créeme, muy rara vez, alguien quizá pudiera entender una pequeña parte de la palabra, una pequeña parte. Pero cuando tú ya recibiste a Cristo y fuiste sellado, este velo, dice la palabra de Dios, que un velo que cubría nuestro rostro se nos cae. Y tú y yo empezamos a entender lo que aquí dice, conociendo a Dios. Pero ¿cómo sucede? A través del Espíritu. Amén. Dice, continúo, Dios nos ha colmado en abundancia con sus tesoros. El Espíritu Santo, conocedor de ellos, se deleita en conducirnos por esta herencia y nos asegura que todo es nuestro por los méritos de la sangre preciosa de Cristo. Este es nuestro privilegio, saber esto y gozarlo. Como un abogado que se sienta a nuestro lado y nos explica el lenguaje técnico de un testamento en el cual hemos sido nombrados como beneficiarios, así el Espíritu de Dios nos enseña que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo en herencia eterna. Esto lo debemos disfrutar no solo en un futuro glorioso, sino que también en la actualidad, ahora mismo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Algo dentro de ti te dice que tú eres hijo de Dios. Algo dentro de ti. Hace algún tiempo yo te decía, en las diferentes razas y pueblos que han existido a lo largo de la historia, muchos de ellos, cuando los enterraban, yo te decía hace algún tiempo, que cuando ponían una pirámide, según para muchos arqueólogos, son mausoleos. Son lugares donde se enterraban a los difuntos. ¿Y en dónde los enterraban? Pues el emperador, se supone que el rey, el emperador, alguien de renombre, lo enterraban en eso. Pero ellos sabían que después de esta vida había algo había dentro de ellos. Para el emperador lo enterraban por lo menos allá en el Medio Oriente, allá por China, estos lugares. Cuenta la historia de que cuando el emperador moría, no le enterraban solo. Hay un pelotón grande de 2000 soldados, se llaman soldados de terracota.
soldados del tamaño de una persona. Y estos soldados, ninguno de ellos se parece. Todos están hechos de barro. Pues cuando el emperador murió, lo tuvieron que enterrar juntamente con ellos. ¿Por qué? Porque creían que cuando él pasara a la siguiente vida, pudiera tener a alguien quien le acompañase. Para acá, en esta parte del mundo donde nosotros vivimos, cuando también el emperador moría, ¿sabes qué le colocaban? Le colocaban joyas, jade, piedras preciosas. Y han encontrado que han habido esqueletos de mujer, gente joven, mujeres jóvenes. ¿Para qué? Porque en la otra vida el emperador se tiene que multiplicar. Para los griegos, los mandaban en una canoa y les colocaban un par de monedas sobre sus ojos para cuando pasaran para la otra vida tuvieran un par de monedas para pagarle al que lo iba a pasar al otro lado. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, y algo dentro de ti te dice que existe un Dios. Los cielos mismos, el firmamento y todo lo que Dios creó, dice su palabra, da testimonio de la existencia de un Dios poderoso. ¿Y eso quién te lo revela? El Espíritu Santo. Para mucha gente tú le puedes decir, ¿sabes qué? Existe un Dios, hay alguien que se llama Jesucristo y murió por ti en la cruz del Calvario. Hay alguien que viene y quiere habitar contigo y se llama Espíritu Santo. Para la gente allá afuera le dicen conciencia. Es que mi conciencia me está hablando. Eso dice la gente. Pero tú y yo conocemos que se llama Espíritu Santo. Algo que te dice, hey, aguas, ten cuidado, no te vayas por ahí. Ten cuidado. Algo que te dice, hey, detente, no cometas este error. Pero es lo que Dios ha colocado dentro de tu corazón. ¿Fuimos sellados? Claro, esa es su promesa. ¿A qué venimos hoy en este lugar? A ser llenos del Espíritu Santo. Una cosa es el sello, y esa es la diferencia, y ahorita lo vamos a ir explicando. Una cosa es cuando ha sido sellado. Perdón la expresión, cuando se adquiere un animal y llega por primera vez a un lugar, a un establo, ¿qué hace el dueño de ese lugar? Viene y saca una marca, saca un fierro, lo calienta y se lo coloca al animalito. Y eso dice una inicial, y esa inicial dice que ese animal ahora me pertenece a mí. La Biblia dice que tú y yo somos esclavos por amor a Cristo. No esclavos del mundo ni del pecado. Ahora soy esclavo para el servicio del Rey de Reyes. Amén. ¿Alabas a Dios por ello? Amén, aleluya. Pues bueno, dice la palabra, segundo punto, ¿tiene emociones el espíritu? ¿Ama, odia, anhela, se entristece? Sí, siente todas estas cosas. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces puede y tiene sentimientos, claro, se entristece. Dice, no contristéis, no lo pongas triste. ¿Cómo podemos poner triste a un padre? ¿Cómo podemos nosotros cambiar sus emociones de un papá? ¿Cómo nosotros podemos alegrar el corazón de un padre? ¿Cómo? Cuando nosotros somos niños y vamos a la escuela y llegamos con una buena calificación, pues el padre se enorgullece, se pone feliz, se pone contento. Pero ¿cómo se puede entristecer cuando tú llegas y entregas una mala calificación? Claro, lo primero que va a resurgir de él es que se va a molestar, se va a enojar. Pues también el Espíritu Santo como persona tiene estos sentimientos. ¿Se enoja? Claro que se enoja. ¿Se entristece? Sí, por supuesto que se entristece. ¿Sabes? Tiene sentimientos. No lo tomemos como algo lejano. Decía el pastor hace un rato, no es una fuerza. No es eso. El hecho de que no se haya personificado, el hecho que no haya tomado un cuerpo, no quiere decir que no sea una persona. Lo tenemos ahí como que si queremos. ¿Sabes que ese es un problema de la iglesia y ha surgido durante mucho tiempo? Hemos hablado del Padre y le hemos dado cierta autoridad. Hemos hablado del Hijo
y le hemos dado cierta jerarquía. Pero al Espíritu Santo siempre se le ha tomado y se le ha delegado como la fuerza de Dios. Pero ¿sabes qué tanto peso tiene el Espíritu Santo? Y lo vamos a leer. Pero dice la palabra de Dios que todo pecado que tú hayas cometido en esta vida se te será perdonado. Todo pecado. No importa el color, el tamaño, la dimensión del pecado. El Señor y su sangre tiene el poder para perdonarte todo pecado. Pero la Biblia dice: ay de aquel que blasfeme en contra del Espíritu Santo. No tendrá perdón ni en esta vida ni en la que viene. ¿Tiene peso el Espíritu Santo? Claro, y mucho. Si todo pecado se te es perdonado, no importa el tamaño. Pero si blasfemas, empiezas a decir algo ¿qué es una blasfemia? Vamos a aclararlo. Una blasfemia es que venga alguien por acá, esté enfermo y nosotros oramos por él y Dios en su misericordia lo levanta, lo sana y es el Espíritu Santo obrando en su vida. Pero tú vienes y atribuyes ese milagro, eso pues es el diablo, eso no sé qué, tal vez el brujo, cualquier cosa. Pero no atribuyes el poder de Dios y el Espíritu Santo actuando en la vida de alguien de tal manera que blasfemas. Estás atribuyendo algo que el Espíritu Santo solo puede hacer. Él puede cambiar, Él puede transformar a algo malévolo, algo maligno. Eso es una blasfemia. Y la Biblia dice: ay de aquel que blasfeme en contra del Espíritu Santo. ¿Tiene peso? Sí, ahorita lo vamos a ver. Dice su palabra: puede ser contristado y también puede amar. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso lo vemos en Romanos 5:5. Continúo: pero también reprende y amonesta. Esto lo vemos en los relatos de los viajes de los apóstoles, pues cuando se dirigían a ciertos lugares les fue prohibido por el Espíritu que siguiesen. El Espíritu no se los permitió. Amén. ¿Tiene voluntad? Sí. ¿Por qué guía? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, ¿tiene voluntad? Claro. Una persona tiene voluntad propia, sí. Si él quiere tomarse esto, se lo va a tomar. Si quiere comerse esto o aquello, se lo va a hacer. De lo contrario, él dice: no, no quiero. Claro, de igual manera es el Espíritu Santo. Tiene voluntad. ¿Se enoja? ¿Se entristece? ¿Tiene voluntad? Sí. Y esto hace una personalidad. Esto es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. La personalidad del Espíritu Santo. Enseña. Siguiente hoja. Enseña. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Quiero ir por favor ahí en el libro de Juan y quiero detenerme un poco en cerca de esto. Juan capítulo 14, por favor. ¿Alabas a Dios? Dice la palabra de Dios así en el versículo 15 en adelante, 14:15 en adelante: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Qué es consolador? En la Biblia vas a encontrar una palabra que se llama paracleto. ¿Y qué es un paracleto? Es el ayudante o abogado. Eso significa consolador. Es un ayudante o un abogado. Y yo rogaré al Padre que les mande, ¿quién? Otro ayudante u otro abogado. Eso está diciendo. Entonces, si Él iba a mandar a alguien, era porque era una necesidad no dejarnos huérfanos, para que esté con vosotros para siempre. ¿Saben? La obra del Espíritu Santo antes de Pentecostés, antes de que Él viniese, llegaba sobre ciertas personas y de igual manera se iba. En el Pentecostés dice su palabra que estaban unánimes, juntos y en armonía, y fue derramado el Espíritu Santo sobre todos los que estaban en ese lugar. 120 personas me narra la Biblia.
Pero después, ahora en este tiempo, a hoy el Señor dice, porque voy a enviarles otro consolador, que estará con vosotros para siempre. No se va, no viene, para siempre. ¿Cuánto tiempo estuvo el Señor Jesús con sus discípulos? 3 años, aproximadamente 3 años. ¿Se fue? Sí. Pero es necesario que venga alguien más, alguien quien los va a guiar, alguien quien los va a ayudar. Dice el verso siguiente: y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque ahora mora con vosotros y estará en vosotros. El mundo no lo puede recibir porque no lo conoce a Él. No lo puede recibir. Pero tú y yo lo tenemos. ¿Dónde? Mora en nosotros, no fuera de nosotros. ¿Sabes? Cuando el Señor Jesús andaba por esta tierra, andaban sus discípulos y Él caminaba junto con ellos. Donde Él iba, iban sus discípulos. A veces los mandaba por delante y a los momentos, horas, quizá después, se acercaba nuevamente a ellos. Comía con ellos, dice su palabra. Dormía con ellos, claro, dormía con ellos. ¿Dónde habitaba? Junto con ellos. Pero el Espíritu Santo ahora mora en nosotros. No por fuera, ahora dentro de nosotros. Le contaba yo a la iglesia allá en Oaxaca, ahorita que estuvimos la semana antepasada, y hay una parte en la Biblia que me gusta y cuando yo la leí, la atesoré y dije, esto es mío, Señor. La Biblia dice que cuando, ay, perdón, hijo, te doy guerra, pero ni modo, perdón. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de cautividad, de haber estado en Egipto, 420 años dice la Biblia que estuvieron ahí, cuando salió de ese lugar, Dios mismo se hizo manifiesto. ¿Cómo? Como una nube, dice. Que donde la nube se paraba, el campamento de Israel se detenía. Y cuando la nube se adelantaba y empezaba a caminar, a andar o a volar, como le quieras decir, se movía la nube y el pueblo sabía que había que levantar el campamento y seguir la nube. Pero la Biblia dice que anduvieron por ese desierto 40 años. Esa nube en el día era una nube que les cubría de un sol abrasador, pero en la noche era una columna de fuego. En el desierto, en el día es tan caluroso, 40, 45, 50 grados tal vez, y en ese tiempo esa nube los cubría. Pero en la noche, según dice, los desiertos pueden bajar a 0 grados, menos 5 grados, quizá menos 10 grados. Y podría ser un cambio en ellos. Les decía yo a la iglesia, si aún los metales, yo que trabajé en el metal, un metal no lo puedes exponer a temperaturas tan drásticas. O está en temperaturas elevadas y lo dejas tú descansar para que otra vez las moléculas se vuelvan a separar. Pero cuando está caliente se juntan y por eso se vuelve duro el metal. Pero si tú vienes y agarras el metal tan caliente y lo sumerges, ya sea en un líquido, en un aceite, en un agua, si no tienes un control, si el agua no tiene ciertas sales, se puede quebrar. Y eso es el metal, y el metal es duro. Pero los cuerpos, si nosotros sufriéramos lo mismo, temperaturas extremas en el día y fríos por la noche, se hubieran quebrado. Pero el Señor los guardaba y los protegía según su voluntad. Pero la Biblia dice, cuando ya Moisés murió y Moisés partió, hay una parte donde dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. ¿Sabes? Es una mejor promesa. Porque donde la nube se movía, ellos ¿qué hacían? Seguían a la nube. Dice mi esposa, como novia de rancho voy detrás de ti, dice. Ahí va el varón y la mujer va detrás de él, ¿no? Ah, pues así parecía. Donde la nube se movía,
ellos la seguían. Pero el Señor, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo a Josué? Donde quiera que tú vayas, yo voy contigo. Y esta es una mejor promesa. ¿Sabes? El Señor Jesús estuvo con ellos y caminaba junto con ellos. Y donde ellos comían, Él comía. Donde ellos dormían, Él dormía. Pero ahora el Espíritu Santo dice, y les conviene. Es algo que a mí como iglesia me conviene, que el Espíritu Santo haya venido. ¿Por qué? Porque no va a estar donde yo me voy a mover, sino Él habita dentro de mí. Cuando yo me muevo, ahí está Él conmigo. Que donde yo voy, ahí está Él conmigo. ¿Dónde te podrás esconder de mi presencia? Dice el Señor. Aún si hicieres tu morada en los cielos, ahí sé dónde estás. Si te escondieres en las profundidades de la mar y te guardares debajo de las piedras, ahí sé dónde está. Esa es la presencia de Dios habitando dentro de ti. Pero de lo contrario, ¿cómo pudiera Él saberlo? Sí, sé que tiene omnipotencia, pero cuando Él habita dentro de nosotros, claro, eso es lo que te dice de repente: hey, ten cuidado, no lo hagas. Algo dentro de nosotros nos está hablando. Y tú y yo a veces dudamos y decimos: es que yo no tengo el Espíritu. Muchos de los que hoy estamos acá venimos porque nos dijeron que nos iban a hablar acerca del Espíritu y que íbamos a recibir el Espíritu. Pero sabes, yo te digo, tú ya fuiste sellado con el Espíritu. ¿Buscamos su llenura? Sí. Pero de que mora el Espíritu en ti, ya lo está haciendo. Fuiste sellado. Ya hay una marca en ti. ¿Busca la llenura? Sí, lo tenemos que buscar. Pero para buscar eso, tengo que conocerlo. Tengo que saber quién es Él, cómo se mueve, para qué me sirve. ¿Qué es lo que hace en mi vida? Dice su palabra entonces, versículo 17: y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué dice estará? Jesús todavía estaba. Todavía no venía el día de Pentecostés. Jesús, después de su muerte, la palabra de Dios dice que cuando Jesús murió, anduvo con sus discípulos todavía 40 días y le dice: hay una cosa que yo les digo, y esta es una recomendación no solo para los discípulos que andaban con Él, es una recomendación para que tú y yo podamos tener siempre presente. ¿Cuál fue la única recomendación que les dio Jesús a sus discípulos? ¿Recuerdan? ¿Alguien? ¿Algún valiente? No se muevan. Si algo tienes que hacer, es moverte. ¿Sabes? Para que un árbol pueda dar fruto, tiene que echar raíces. Tú y yo no podemos andar brincando de aquí para allá. Andamos buscando como emociones. Hoy puedo estar en esta iglesia, pero como ya aquí ya no se mueve algo, me brinco para aquella. Y como allá ya empiezan con ciertas cosas, me brinco para acá. Árbol sin raíces. Hay un canto que dice: así era mi vida. Un árbol tiene que aprender a echar raíces. Y la Biblia dice que tú y yo somos plantíos de Jehová. Somos como árbol plantado junto a corrientes, donde su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Tú y yo somos un árbol. Pero el Señor Jesús, antes de partir, le dice: no se muevan de Jerusalén. No se muevan. Quédense aquí. Y la Biblia dice que 10 días después, en el día 50, después de la muerte de Jesucristo, vino el Espíritu Santo con poder y gloria. Tú y yo no podemos andar brincando de un lugar a otro. Tenemos que aprender a echar raíces. Y Él va a glorificarse y Él va a traer su llenura sobre tu vida, siempre y cuando tú aprendas a echar raíces. Amén. ¿Están conmigo? Aleluya. Bueno, continúo, dice verso 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Esta es la promesa gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bueno, continuamos, página 6 creo que estamos.
5, 6, ¿verdad? El espíritu es una persona y no una influencia impersonal. Se ve claramente en sus funciones. Habla, enseña y vivifica. En Juan 14:16, el Señor se refiere al Espíritu como otro consolador, quien siendo distinto a Él mismo estaría con ellos para siempre. La inferencia aquí es que nadie sino una persona divina podría describirse como otro. Cristo dice a los suyos que sería un beneficio de ellos que Él se fuera, porque de otro modo el Consolador no vendría. Es completamente inconcebible que una mera influencia o energía impersonal pudiera reemplazarle. A Jesús mismo no lo podía reemplazar otra persona. Tenía que ser algo del mismo nivel. La Biblia dice, la palabra consolador no da todo el sentido de la palabra que usó el Salvador. Transcrita en el castellano, dicha palabra paracleto, este vocablo traduce abogado. Significa uno que cuida los intereses de otro, especialmente de aquellos que dependen de él. Podemos con igual exactitud usar la palabra ayudante y considerar al Espíritu Santo como el mejor y más fiel ayudante que tenemos en la tierra. Hay alguien que te ayuda, hay alguien que te defiende y hay alguien que está velando por ti siempre. Qué importante. ¿Sabes? La Biblia nos dice, ahí en el libro de Gálatas, no recuerdo bien la cita, pero dice la palabra de Dios que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el Padre, Jesús, intercede por nosotros porque habita al lado del Padre. Tenemos un doble beneficio. Hay alguien allá en los cielos que está intercediendo por nosotros y ese es Jesucristo. Jesucristo dice que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por sus hijos, por ti y por mí. Cada equivocación que cometemos, cada error que cometemos, cada pecado que cometemos, hay alguien allá en los cielos que está intercediendo por ti y le está diciendo al Padre: recuerda que tenemos a alguien que hace el trabajo como el ministerio público que te está acusando, y ese es Satanás. La Biblia dice que ahí está el acusador de nuestras almas. Hay alguien que le está diciendo al Padre: hey, mira, si a ti también a mí me castigaste, y a ¿por qué no le haces nada? Si mira lo que está haciendo, si mira a ella lo que está haciendo, lo que está cometiendo. Hay alguien que te está diciéndole al Padre: mira todos sus errores. Pero tenemos al lado del Padre, dice que hay alguien que está intercediendo por nosotros día y noche. Hay alguien que no duerme y Él es Jesús. Pero en esta tierra la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Cómo? Con gemidos indecibles. Palabras que tú y yo no podemos entender, pero alguien está intercediendo por nosotros. Entonces, dos es mejor que uno, porque por uno recibimos cierta paga, pero dos recibimos más paga por nuestro trabajo. Así es Dios. Así de bueno es. Quiere que tú y yo podamos entender que hay alguien que es necesario para nuestra vida. La personalidad del Espíritu Santo, sus funciones, todo lo que Él es, todo lo que Él encierra. Y tú y yo lo tenemos que aprender. Amén. Hemos visto que la palabra consolador puede también traducirse como consejero, abogado o ayudante. Actualmente el Señor Jesús es el abogado del creyente, mientras que el Espíritu es el abogado en la tierra. ¿Qué provisión tan amplia ha hecho Dios para nuestro bienestar espiritual? Dice, cuando Cristo estaba en la tierra, Él era todo para sus discípulos, contestaba sus preguntas, calmaba sus temores, cuidaba sus necesidades, pero regresó al cielo. Sí, pero otro ha venido permanentemente como un vicario, como alguien que representa, como un sustituto para hacer todo esto durante su ausencia. Cuando tú como padre de familia, hay veces que tienes que salir. Y cuando salimos y tenemos niños muy chiquitos, le decimos a alguien: hey, te lo encargo, por favor le echas un vistazo. Sí, no se preocupe, yo le voy a echar un vistazo a su hijo. Por favor, te lo encargo mucho. Sí, no te preocupes, yo le voy a dar de comer.
No te preocupes, yo voy a cuidarlo. Y si tienes a alguien de más confianza, sí, no te apures. Yo sé que a las 9 de la noche se tiene que ir a dormir. No te preocupes. ¿Sabes? Ese es un ayudante. Alguien que va a estar al pendiente de todas tus necesidades. Pues Jesús, cuando se fue, era tanto su amor y sigue siendo tanto su amor para con sus hijos, para cada uno de ustedes, que dejó a alguien al pendiente nuestro. Alguien que no va a estar por un cierto tiempo. Alguien que no va a estar nomás por unos días, por unos años, sino para siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú y yo seamos arrebatados. Y el Espíritu Santo ya no va a tener por qué estar en esta tierra, sino se irá juntamente con nosotros. Hay una función que tú y yo tenemos que conocer. ¿Sabes qué detiene a que Satanás sea libertado y haga todos los estragos que quisiera hacer? El Espíritu Santo lo detiene. Y eso me dice la Biblia. Lo detiene. Si tú y yo estuviéramos, que no hubiera alguien quien nos defendiera, imagínate los estragos que nos haría. ¿Qué cosa no nos haría? ¿Es importante entonces el Espíritu Santo? Claro que sí. No lo veas simplemente como alguien que está allá en el rincón. Alguien por ahí me decía, yo cuando platico con el Espíritu Santo jalo una silla y le digo y empezamos a hablar como que estuviera esa persona ahí, pero yo creo que está ahí presente. Pues de igual manera yo te invito, habla con Él, pregúntale a Él. Investiga con Él. Él te quiere revelar lo que el Padre ha destinado para tu vida. Él te quiere mostrar el camino. Pero hay veces que tomamos decisiones y de repente le decimos, ay Señor, ¿por qué no me ayudas en esto? Y el Señor dice, hey, si hubieras puesto tantita atención, si hubieras escuchado mi voz. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Para un buen diálogo se necesita un emisor y se necesita un receptor. Alguien que emita una palabra y que yo pueda escucharla. Para un buen diálogo yo necesito en algún momento volverme en un transmisor y la otra persona en un receptor. Pues ese es el diálogo que Dios quiere tener. Pero tú y yo, perdón la expresión, parecemos perricos. Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Y muy pocas veces sabemos escuchar. Y el Señor también quiere hablar. El Espíritu Santo quiere decirte cosas. Quiere revelarte cosas, quiere anunciarte cosas, pero tú y yo no le dejamos hablar. Estamos hable y hable y hable. No nos guardamos unos minutos con Él. Y yo te invito a que hagas eso. Dale un tiempo, escúchalo. Él también quiere decir algo. Él te quiere guiar a toda verdad y justicia. A eso te quiere guiar. Amén. Segunda lección, por favor, segunda lección, no sé qué hoja tengas, pero es la segunda lección, la deidad del Espíritu Santo. Hay cualidades que tú y yo tenemos en esta tierra, pero hay cualidades que solo le competen a Dios. Hay cosas que solo Él tiene. Y esas tres cualidades que Él posee, estoy hablando de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Hay cualidades que solo Él puede poseer. Primero de ellos dice que tiene omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. ¿Qué es omnisciencia? A ver, güero. Tú. ¿Omnisciencia? No. Omnisciencia, a ver. Que todo lo sabe. Omnisciencia, conoce toda la ciencia. Todo lo oculto, Él lo conoce, Él lo sabe todo. Omnipotencia, que todo lo puede. Y omnipresencia, que está en todas partes. Pues estos son los atributos que el Espíritu Santo también posee. Él está en todos lados. Para Él no hay nada oculto. Él conoce aún los secretos de Dios mismo. Que no conocerá los tuyos, claro que los conoce. Está en todo lugar, sí, está contigo y está con los hermanos allá en Corea, está con los que están jugando fútbol el día de hoy, están con todos lados. Eso es su omnipotencia. Que no hay un límite para Él, no hay un límite. Nunca digas que tal vez Él no puede, Él lo puede hacer todo. Ese es todo su poder que Él tiene.
Y estos son los atributos que Él posee. ¿Sabes? Cuando éramos niños pequeños, siempre corríamos con papá porque sabíamos que papá era el hombre más fuerte. Y no importa el niño más grandote que fuera de mi salón, yo le voy a decir a mi papá todo lo puede. La Biblia dice, si tú y yo no fuéramos como niños, no entraríamos al reino de los cielos. ¿Sabes? A veces hemos delimitado el poder de Dios. Creemos que nuestro Dios es así, pequeñito, y nuestro problema tan gigante, tan grande, que Dios no puede resolverlo, que Dios no puede solucionarlo, pero Dios lo puede todo. Él lo sabe todo. Llegábamos con papá, mira esto, el otro. ¿Por qué? Porque papá todo lo conoce. Yo no sé cómo, pero se la inventaba. Por lo menos en la tierra el papá todo lo sabía. Aún matemáticas difíciles, él las podía responder, porque él todo lo puede, porque así era papá. Papá estaba en todo lugar. Papá te decía, hey, ten cuidado, pórtate bien en la escuela, porque yo estoy ahí. Y uno estaba en la escuela volteando a ver dónde estaba el papá, porque el papá en todo estaba en todo lugar. No sé cómo le hacía, pero él estaba en todo lugar. ¿Sabes? Cuando ya fuimos creciendo nos fuimos dando cuenta que es un ser humano como tú y yo, con limitaciones, con ciertas limitaciones. No lo sabe todo, porque tal vez no tiene el estudio más avanzado que pudiera responderme todo. No es todopoderoso, porque veo yo que hoy está cansado y necesita ayuda. Veo yo que hoy usa un bastón y necesita que yo le tome de la mano y me lo lleve. No lo conoce todo. Me doy cuenta que por más que le pregunto ciertas cosas, hoy ya se le han olvidado ciertas cosas. No está en todo lugar. Me doy cuenta que papá está en casa y donde lo dejo a veces ni se mueve de donde está. Pero cuando yo llego a ser grande me doy cuenta de sus limitaciones como padre. Pues sabes, de igual manera, como cristianos, vamos creciendo. Y en lugar de ir madurando y aprendiendo quién es Dios, pareciera que nosotros vamos viendo sus deficiencias. Porque llega el momento en el cual ya no le pides con la misma frecuencia como antes. Ya no le crees con la misma intensidad de antes. Porque crees que Él no puede hacerlo todo. Porque Él no lo sabe todo. Porque no tiene el poder para solucionar todo. Porque Él tiene ciertas limitaciones. Y sabes, eso es negativo. En lugar de nosotros madurar y crecer y ver que para Dios no hay imposible, para Dios no hay nada que le estorbe, no hay algo que le ponga un obstáculo, un límite, pues el Espíritu Santo es eso. Para Él no hay límites. Y tú y yo no tenemos que pensar que tiene límites, que tiene carestías, que no puede. El Espíritu Santo lo conoce todo. Y esa es la omnipotencia de Él. La omnisciencia de Él, la omnipresencia de Él. Él lo llena todo. Si no fuéramos como niños. Por eso dice la palabra. Porque de niño le creías todo. Dependías de todo. Y no te importaba nada. Pero creces y te vas olvidando. Y eso es lo que es el Espíritu Santo. Dice la omnisciencia. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas, las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque el Espíritu Santo tiene perfecto conocimiento de cada iglesia. ¿Recuerdan las 7 cartas que fueron escritas en el libro de Apocalipsis? Cada una de ellas dice que oigamos lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Y tú y yo somos la iglesia, esa iglesia, este cuerpo que el Señor nos ha dado. Nosotros, Él nos está hablando a nosotros. Y estas cartas fueron escritas para nosotros.
Entendamos y comprendamos que el Espíritu Santo está en todo lugar, la omnipotencia. Siguiente página. Esto resalta la obra de su creación. Finalmente, otro de los atributos es la omnipresencia. Dice en el libro de Salmos: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estado, he aquí, allí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. A veces como hijos de Dios nos queremos ocultar, ¿verdad? Como un niño pequeño cuando rompe algo y ve la manera de cómo ocultarlo, guarda la mano, hace algo. ¿Por qué? Esperamos que nadie, que un adulto nos haya visto, ¿verdad? Nos queremos ocultar. ¿Sabes? A veces también tú y yo hacemos lo mismo. Nos queremos ocultar de ese Dios poderoso. Pero la Biblia dice que tú ya tienes el sello del Espíritu. ¿Dónde te podrás esconder si Él habita dentro de ti? Todo lo que hagas, todo lo que realices, Él lo sabe y a la perfección. Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. Él tiene el poder de todo. Sigamos. ¿Recibe el Espíritu Santo algún día el título de Dios? En el último párrafo, por favor, de la página 9. En conclusión, afirmamos la verdad que es tan gloriosa persona que está en el mundo como el vicario de Cristo durante su ausencia. En quien el Señor se refiere llamándole otro consolador, ocupa un lugar divino de igualdad con el Padre y con el Hijo. La obra del Espíritu Santo en las dispensaciones. ¿Qué son dispensaciones? Diferentes tiempos de la iglesia. Y en diferentes tiempos la iglesia, el Espíritu Santo se ha manifestado en diferentes momentos. En el tiempo del Pentecostés y antes del Pentecostés y ahora en este tiempo actual. Antes del Pentecostés el Espíritu vino sobre ciertos hombres. Está el ejemplo de Besaleel, Otoniel, Sansón. Ilustra esto otros ejemplos notables. El sacerdote piadoso Azarías, sobre quien descendió el Espíritu de Dios. En estos hombres venía el Espíritu Santo y los tomaba por cierto momento para ciertas acciones, para ciertos trabajos que tenían que realizar. En ciertas ocasiones aún vino sobre hombres no regenerados, sin producir en ellos un cambio moral permanente, sino solo para efectuar cierta misión, dejándolos luego. Y hay un ejemplo como Balaam. Gente que no había sido regenerada, pero que el Espíritu Santo venía para darle ciertas funciones, para que hicieran ciertos trabajos. Y estos son los ejemplos. Ya si tú tienes el manual, por favor, ya después lo lees en casa. Perdón que vaya rápidamente, solo me dieron 1 hora y creo que ya casi llego. En vista de que la residencia del Espíritu Santo no era permanente, la oración de David dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Estaba de acuerdo con esta dispensación, pero no es adecuada para los labios de un creyente que se aparta de Dios el día de hoy. En aquel tiempo, antes de Pentecostés, entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo llegaba, y después busca las citas, perdón, pero después las buscas en casa. Ahí dice que llegaba sobre ciertos hombres de Dios, pero se apartaba y se iba. Y había ejemplos de que llegaba sobre ciertos hombres que no caminaban en la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo venía y les hacía ejercer ciertas funciones, pero de igual manera partía de ellos. Bueno, llega el momento en el tiempo de la iglesia. Punto número 2, dice: nuestro Señor hace la distinción entre la relación del Espíritu Santo a los creyentes antes y después del Pentecostés. En las palabras que se encuentran ahí en Juan 14:17, que dice: porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora, tiempo presente, y estará en tiempo futuro. Con o sobre indica su relación
en el Antiguo Testamento e indica la verdad del Nuevo Testamento. Entonces, moraba con ellos y venía a querer habitar dentro de ellos. Llegaba el momento en el cual estaba un breve momento y partía. Pero ahora viene una mejor bendición para nosotros. Quiero continuar, dice ahí en el cuarto párrafo, dice el capítulo 14. Estaba anunciando a los suyos que los iba a dejar. Estaban tristes, desanimados y temerosos, pero el Espíritu disipaba las nubes con la promesa: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Nótese la palabra consolador. Cristo estaba por dejarlos, pero el Espíritu vendría sobre ellos. Solamente guardaba para ellos la ascensión del Señor Jesús. Posteriormente vendría y permanecería con ellos, estaría con ellos para siempre. En estas funciones tú y yo hoy tenemos que entender que el Espíritu Santo ya no viene de paso. Él vino para quedarse. Y vino para quedarse y habitar en tu corazón, para que tú y yo caminemos según su voluntad. Por eso esa vocecita que de repente tú puedes escuchar, pues es el Espíritu Santo trayendo bendición a tu vida y redarguyéndote algunas veces para que no cometas un error, un pecado, para prevenirte de algo, para darte una voz de alerta. Vemos a los niños cuando empiezan a ir al kinder y lo primero que les enseñan es cierto semáforo. Vivimos en un México que vivimos tiempos de temblores, quizás hasta terremotos, y dice, no grito, no corro y no empujo. Y eso les dan. Después les dan un semáforo donde dice, ¿sabes qué? El verde es para que continúes. El naranja o amarillo es un color de alerta, ten cuidado. Y el rojo es un alto total. Ese es el semáforo. Pues nosotros, el Espíritu Santo también nos da voces de alerta. ¿Nos quiere prevenir para que cometamos un error? Sí, muchas veces. El pecado no se comete de la noche a la mañana, hermano, perdón, así no llega y sucede. Es tan sigiloso y el enemigo es tan astuto que va a llegar y va a llegar de manera tan sutil. Alguien de repente puede decir, ay, perdón, pastor, ¿qué cree que me metí con fulanita de tal? Es que no sé qué pasó, no sé, pastor, yo estaba, no sé, y avergonzado y temeroso. Yo digo, esto es mentira. ¿Sabes? El adulterio, la fornicación, no llega así de la noche a la mañana. Empiezas con un coqueteo, quizá con una mirada, con una sonrisita, con una cartita, un pequeño detalle, hasta que un día consumas tu pecado. Así entra. Y el Espíritu Santo te empieza a dar voces de alerta. Hey, ten cuidado. La Biblia dice que el sabio ve el peligro y se aparta. Si veo el peligro, no es porque sea Sansón y tenga toda la fuerza y quiera confrontar. No, soy hombre y también tengo problemas. Y necesito yo la ayuda de alguien. Y el Espíritu me dice, yo estoy para ayudarte. Pero a veces no queremos nosotros la ayuda de Él. No queremos que Él nos venga y nos ayude. ¿Por qué? Porque nos incomoda, porque te estorba, porque a veces no te agrada, pero es un beneficio. ¿Por qué? Porque Él intercede por nosotros. Ese es su trabajo, interceder por ti y por mí. Amén. Hacia el mundo, dice aquí. Pero su misión para con el mundo es redarguir, tratar de convencer a los inconversos de su condición pecaminosa y perdida, de que su enemistad hacia Cristo nos lleva a la ruina. Vayamos por favor ahí a Juan capítulo ahora 16. Amén. Juan capítulo 16. Versículo 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo
ha sido ya juzgado. Hay una labor del Espíritu Santo para con el mundo, es redarguirte de tu pecado. ¿Qué fue lo que a nosotros nos sucedió? Hace algún tiempo el Señor nos trajo, no es que tú hayas buscado a Dios, sino Él te trajo, porque eso dice su palabra. Pero el Espíritu Santo que empieza a poner en ti, empieza a redarguirte. La Biblia dice, cuando el rey David en una de sus salmos dice: Señor, trae a memoria los pecados que me son ocultos. Hay pecados que te son ocultos. Hay pecados que me acuerdo y quizás si hoy me equivoqué, pues hoy en la noche llego y Señor, perdóname. Pero ¿sabes que hay pecados que son ocultos? Según los psicólogos, hay ciertas acciones o ciertos actos en la vida que para resguardarnos nosotros mismos mandamos cierta información a la parte posterior del cerebro. ¿Para qué? Para no recordar, porque esto traería un daño para nosotros. Hay ciertos traumas que quizá vivimos en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, que queremos evitar y los mandamos a la parte de atrás, pero no quiere decir que se hayan olvidado, están allá. Pero nosotros, así es el ser humano, los tiene ahí. ¿Para qué? Para que no causen un daño. Pero ¿sabes qué decía el rey David? Señor, trae a memoria, Señor, los pecados que me son ocultos. ¿Para qué? Para ponerme a cuentas. Para no un día llegar y no haberme pedido perdón por algo que no sabía. Hay cosas que quizá pudimos ver cometido en nuestra niñez y yo ya no me acuerdo. Pero esos pecados, eso es redarguir. Y aquí dice que el Espíritu redarguye al mundo y convence al mundo de pecado. Pues nosotros nos convencieron y algo nos dijo que yo soy un pecador y que necesito de Cristo. Amén. Yo necesito de Él. Bueno, casi termino. ¿Qué es y qué hace el Espíritu Santo en mi vida? En el Antiguo Testamento el Padre se reveló a su pueblo. En el Nuevo Testamento el Hijo se mostró a judíos y gentiles. Y en este nuevo tiempo, después de la ascensión de Jesús, en el Espíritu Santo empezó su obra transformadora en toda la humanidad. ¿Cómo era? En el tiempo pasado, en el Antiguo Testamento, el Padre se revela, era el Padre hablando con todo el pueblo de Israel y era la única forma que conocían a Dios, a través del Padre. En el Nuevo Testamento el Hijo se mostró a judíos y gentiles, vino a ellos, vine a los suyos, dice, mas los suyos no le recibieron, y a los que le recibieron, a gentiles, a gente perversa. Tal vez la gente se acercaba y le decía: tú te sientas a comer con prostitutas, con ladrones, con mentirosos. Y entonces a Jesús dice que el sano no necesita de médico, pero Él vino a lo que el mundo había desechado. Entonces Jesús se manifiesta o se revela a quienes, a judíos y a gentiles. Pero en el Nuevo Testamento, ya a partir de la ascensión de Jesús al cielo, el Espíritu Santo se revela a nosotros. El Padre primero, después Jesús, como el parteaguas de la historia, y ahora en nuestro tiempo el Espíritu Santo. Qué importante entonces es el Espíritu Santo. Es conocerlo, saber que está ahí. No lo ignores, date tiempo, platica con Él. Es una persona como tú y yo. Y como decía mi hermano, jala una silla, platica con Él. Él quiere hablar contigo. Ahí está. Muchos ya han sido llenos del Espíritu Santo, pero se ha quedado reservado por allá. Él está ahí. Los dones y los llamados, dice su palabra, que son irrevocables. Pero la Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo, del que cual fuiste sellado. No lo entristezcas. Ahí está. ¿Y cómo lo entristecemos? No obedeciéndolo, ignorándolo. ¿Qué sentirías tú? Entramos a una mesa y están todos sentados a la mesa. Yo entro por primera vez y paso por todos y cada uno de ustedes y los saludo. Hola, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y veo a alguien por acá y lo brinco y le sigo diciendo Dios te bendiga. ¿Qué sentirías tú si fueras esa persona? Que te sintieras evadida, que te hayan brincado. ¿Cómo te sentirías? ¿Avergonzado? ¿Triste? ¿Enojado? ¿Cómo te sentirías?
Pues sabes, lo mismo pasa a veces con el Espíritu Santo. Tomas en cuenta a todo el mundo, escuchas la voz de todo el mundo, el consejo de todo el mundo. Le pides al Padre, y no digo que está mal pedirle al Padre, pides el consejo del Espíritu Santo, pero a veces no ponemos atención a lo que Él está aconsejando. ¿De qué te sirve darle toda una terapia a tu hijo y decirle, sabes qué, hijo, haz esto y haz el otro, cuando de repente ves que tu hijo no hizo todo lo que tú dijiste y tú dices, qué perdedera de tiempo? Le dije tanto, perdí tanto tiempo aconsejándolo para que no hiciera lo que yo le estoy mandando a decir. ¿Sabes? Eso es como ignorarlo. Por eso la Biblia dice, no entristezcáis. Haz caso. Pongamos atención. ¿Qué quiere decirnos Él? Qué importante es entonces el Espíritu Santo en nuestra vida. Quiero llevarte, por favor, al libro de Isaías, capítulo 61. Si tienes tu Biblia, sácala, por favor. Y quiero que te pongas en pie. Ponte en pie, por favor. Amén. Dice su palabra, y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. ¿Para qué fue enviado el Espíritu Santo? Hay una labor, date cuenta, hay una encomienda. El Espíritu Santo no llegó a tu vida nomás para hacerte una bonita persona. No vino el Espíritu Santo nomás para que tú y él se caigan bien. No vino solo para eso. El Espíritu Santo vino con una tarea y una misión, dice su palabra, para predicar a los quebrantados. ¿Sabes? El apóstol Pablo decía, Señor, pon denuedo en mi corazón. ¿Qué es denuedo? Dame valentía, que cuando yo hable palabra, la hable con autoridad. El Espíritu Santo dice la palabra que cuando los discípulos fueron enviados a predicar, ellos salieron de dos en dos y fueron y predicaron la palabra y anunciaron la verdad, y vinieron y sanaron enfermos y echaron fuera demonios. Y vinieron gozosos con el Señor y le dice, ¿sabes qué? Los demonios se nos sujetan. Oramos por los enfermos y fueron sanados. Y el Señor dice, estuvo bien, qué bueno. Me alegra mucho. Qué bien. Pero alégrate más que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso les dice Jesús. Tiempo después me narra la palabra que se acerca un padre de familia y le dice, Señor, mira, traigo a mi hijo vine con tus discípulos y les pedí que vinieran y oraran por el muchacho, pero el muchacho no sanó. Dice, este muchacho es arrojado al agua porque el demonio lo quiere ahogar y lo quiere matar. Al muchacho lo agarra y lo tira al fuego y lo quiere quemar y lo quiere matar, mas tus discípulos no pudieron. Y el Señor volteando, imagínate, como un padre de familia, ¿cuánto tiempo voy a estar con ustedes? ¿Cuánto tiempo? Esto no sale si no es con oración y ayuno. Eran los mismos discípulos que tiempo anterior venían contentos de que habían ido y orado por enfermos y sanado y echado fuera demonios, pero ahora pareciera que venían en otro tiempo y el Señor está molesto y les dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Sabes? Hay una necesidad como iglesia cristiana. Es necesario que el Espíritu Santo habite en tu vida para poder predicar con valentía. Y la Biblia dice que cuando sus discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, aún la sombra de Pedro
sanaba a los enfermos. Para consolar, dice la palabra. Para vendar. Hay gente herida allá afuera. ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? ¿Para que te lleves bien con tu hermano aquí? No, mi hermano. Es para trabajar allá afuera. Para eso es necesario el Espíritu Santo. Para tener valentía. Para que no haya miedo en ti. Para que haya palabra. La Biblia dice que en 2 prédicas, imagínate, 2 prédicas del apóstol Pedro, 8,000 personas se convirtieron. 2 prédicas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habitaba dentro de él y dentro de todos sus discípulos. Es necesario el Espíritu Santo. No lo ignores. No podemos dejar pasar más tiempo. Como iglesia de Dios es necesario que el Espíritu Santo habite con nosotros. Dice su palabra, para predicar buenas nuevas a los abatidos. Hay gente allá afuera, necesita escuchar buenas noticias, no tragedias. Tú prendes la televisión y pura tragedia te cuenta la televisión. Alguien que se accidentó, asaltaron, un accidente en carretera, 1000 cosas, pura sangre, ¿ves? Pero dice, para predicar buenas nuevas a los abatidos. Hay gente allá que la está pasando mal y tú y yo para eso necesitamos el Espíritu Santo. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón. Hay gente que no está herida físicamente, pero su corazón está hecho pedazos. ¿Sabes? Había alguien que dijo, lo único que yo quería era un abrazo. ¿Y sabes quién lo dijo? Un hombre que se había suicidado. Que lo único que quería era un abrazo, pero no lo encontró. ¿Y sabes qué más triste? Que ese hombre había llegado a una iglesia y saliendo de la iglesia se fue y se quitó la vida. Y en su carta decía, lo único que quería era un abrazo. Hay gente que entra por esta puerta y a veces lo único que quiere es un abrazo, no quiere un regaño, no quiere otra cosa. No viene a pedirte una despensa, no viene a pedirte un taco, quiere un abrazo. Su corazón está quebrantado. Y aquí la Biblia dice que nosotros nos envió para vendar, para predicar buenas nuevas, para vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad al cautivo. Hay gente que está cautiva, no necesita estar en una cárcel, pero está cautiva al pecado, algo lo está ahí aprisionando, algo lo está atrapando, sea un vicio, sea algo está viviendo, pero para eso nos envió el Señor. Dice, y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, el día de la venganza de Dios, a consolar a todos los enlutados. Es necesario entonces el Espíritu Santo en nuestra vida a proclamar ese año de buena voluntad de Jehová, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu de angustia angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Tú y yo fuimos llamados para eso. Esa es nuestra verdadera misión. En aquel tiempo la Biblia me narra que a los reyes agarraban un cuerno de aceite y lo vertían en los reyes. La Biblia me narra que a los sacerdotes agarraban un cuerno y les vaciaban aceite. Así era como se ungían. Ungir es apartar. Ungir es sellar. Y sabes, en la actualidad el Espíritu Santo viene a sellar los suyos y quiere llenarnos. La Biblia dice que tú y yo somos reyes y sacerdotes. De igual manera, pero necesitamos ser sellados. También que el Espíritu Santo sea vertido en nosotros. Ha pasado ya el tiempo, mi hermano. Y la iglesia, estamos seguros acá adentro. Pero nuestra verdadera misión es esta. Para eso viene el Espíritu Santo. ¿Quiere platicar contigo? Sí. ¿Quiere guiarte en tu vida? Sí. Pero hay una verdadera misión. Y esta la dejó Jesús. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un trabajo y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tú y yo tenemos que hacer algo. Esa es la verdadera misión. El Espíritu Santo para eso vino. ¿Es una persona? Sí. No la ignores ya. Ahí está. Y está a tu lado. Quiere platicar contigo. Te quiere enseñar. Yo no sé si de repente sientes una necesidad tú y de hablarle a alguien. Es el Espíritu Santo guiándote, diciéndote: hey, hijo, haz algo. Actúa. No podemos perder tiempo. Yo no sé cuántos de ustedes han venido con esa necesidad. ¿Querías conocer al Espíritu Santo? Pues eso, hoy es el día. No mañana, es hoy. Tal vez mañana, tal vez muchos de nosotros no estemos ya en este día. Tal vez no podamos venir, o tal vez Dios decida: ya, fue tu tiempo, hasta aquí. No esperes para mañana. Hoy es el día. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Si alguien quiere acercarse, si no has sabido cuál era la verdadera misión que tenías y por qué el Espíritu Santo había sido enviado, había un trabajo. ¿Cuándo vino? Cuando estaban unánimes, juntos y en armonía. ¿Por qué a veces no viene a una iglesia y dice: tú, es que no siento nada, a veces nos pasa nada? Porque no estamos unidos como iglesia. La Biblia dice que sus discípulos se fueron al aposento alto y comían juntos el mismo pan, bebían de la misma copa, tenían todas las cosas en común, salían y vendían sus propiedades y pagaban la deuda de los otros. Eso es unanimidad, poder estar juntos como iglesia. Pero a veces nosotros como iglesia estamos separados, estamos divididos, cada quien por su lado. Para que el Espíritu Santo llegara a llenar aquel lugar, aquella habitación, la iglesia, esa que estaba naciendo, había aprendido a ser